Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Villa Pegüeña, Arturo de Gregorio, firmaron un convenio para la financiación de la tercera etapa del circuito agreste interurbano, que permitirá completar 1 kilómetro de veredas y ciclovías. Acompañándolo en la transformación de Villa Pegüeña, una villa que crece, una villa turística que siempre demanda que nosotros tengamos nuestros senderos, espacios para que la gente haga recreación, que estén en condiciones. Esto tiene que ver con la tercera etapa que vamos a hacer de esta bicisenda y este sendero para que la gente pueda caminar. Creo que es muy importante también que desde los gobiernos locales y junto a todo el equipo del gobernador podamos seguir trabajando para que nuestras localidades se desarrollen de manera equitativa y en cada rincón de la provincia. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro dato, bienvenidos a 24/7 Canal de Noticias, a esta hora que dedicamos todos los jueves a repasar algunos de los temas que tienen que ver con la política regional, nacional, que tienen que ver con la economía, por supuesto también, que no se puede escindir, no se puede separar de la política. Hoy vamos a estar hablando con Guillermo Monzani, él es diputado provincial de Fuerza Libertaria, este nuevo espacio que se ha conformado, que no es nuevo, pero que ahora tiene una legalidad, una entidad formal que deja abierta la posibilidad, y así manifiestan sus propios integrantes, que lo van a hacer, de presentar candidatos a diputados y a senadores en octubre. Con el diputado Guillermo Monzani, diputado provincial, vamos a estar hablando de todo lo que se discute en la legislatura, además de esta cuestión política del partido, pero vamos a estar hablando de las rutas que se están haciendo en la provincia, aprovechando que el ingeniero Monzani, además de su profesión, tuvo responsabilidades en vialidad justamente en el ámbito de la provincia de Neuquén. Vamos a estar hablando de lo que pasa en la legislatura, de ficha limpia, del proyecto Vertido Cero que ha presentado el diputado y que tiene que ver con utilizar el agua más de una vez, recuperar el agua, evitar tirarla a los ríos contaminada y de paso, por ejemplo, fomentar las posibilidades de riego en la inmensidad de las tierras que tenemos todavía sin la posibilidad de ser irrigadas en la provincia. Bueno, vamos a estar con todo un poco, así que no se pierdan esa entrevista con Guillermo Monzani. También vamos a estar hablando del comercio, de la economía en la ciudad, sobre todo en ese rubro, con Javier Zurita, que es presidente de la Cámara de Comercio de Plotier, pero también integrante de la Federación de Cámaras de Comercio en la provincia de Neuquén, para buscar un poco cuál es la temperatura, cuál es la situación que vive hoy en general ese sector. Por lo demás, y solo a modo de breve comentario antes de empezar el programa, esta semana tuvo un capítulo que no podemos dejar de mencionar, que tiene que ver tuvo que ver con el intento del gobierno nacional de Javier Milei de flexibilizar la barrera para el ingreso de carne con hueso y ganado en pie a la provincia del Neuquén, una barrera que lleva más de 20 años, que tiene que ver con cuidar a la Patagonia, porque la Patagonia es libre de aftosa sin vacunación. Esto fue llevado adelante por el gobierno nacional de manera inconsulta, levantaron la voz rápidamente tanto el gobernador Alberto Bretilnec como el gobernador Rolando Figueroa. Este último llamó a los funcionarios del gobierno nacional y bueno, puso el grito en el cielo porque esto no se había consultado con las provincias y además entiende el gobernador que es perjudicial para los productores de nuestra provincia. ¿Qué se logró y qué logró la gestión de Figueroa frente al gobierno nacional? Que se dé una prórroga o se suspenda en realidad la intención de levantar la barrera que tenía el gobierno y que se sienten las partes a conversar. Vamos a ver qué surge de todo esto, que recuerda algunos capítulos que ya tuvo el gobierno provincial con el gobierno nacional, como fue el caso de la ley ómnibus. ¿Recuerdan cuando había un artículo allí que pretendía pasar por sobre las facultades de las provincias productoras
por ejemplo, para concesionar y para controlar áreas de explotación hidrocarburífera, que también la misma escena. Rolando Figueroa rápidamente se fue a Buenos Aires y logró evitar ese artículo que estaba allí en la ley Ómnibus. La explicación en su momento del Gobierno Nacional era que se trató de un error de tipeo, de un copy-paste mal hecho. Bueno, un argumento que vaya a saber uno a esta altura si era cierto o no, pero en definitiva logró retrotraerse esa medida y resguardar uno de los capitales más importantes que tenemos, que es la capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos bajo tierra. Esto de la barrera fue más o menos similar cuando uno lo lee en términos políticos, es decir, un gobierno provincial que tiene que pararse frente al gobierno nacional a decirle no, esto afecta realmente a la provincia, esto lo queremos discutir, queremos estar en una mesa sentados defendiendo los intereses de la provincia. Algo similar pasó con las represas, allí no fue bastante, o no nos fue tan bien, digamos, porque finalmente no está demasiado claro cuál va a ser el rol de las provincias productoras de energía hidroeléctrica en lo que son las nuevas concesiones. Pero lo que surge de aquí, o lo que uno puede en definitiva mencionar de todo esto, es que hay una puja entre la provincia y la nación en temas muy concretos que hacen al desarrollo económico de nuestra provincia. Y menciono esto porque este va a ser uno de los grandes temas que se va a meter de lleno en el debate de cara a las elecciones de octubre. La defensa de la neuquinidad, que tanto mencionan justamente desde el gobierno de Rolando Figueroa, desde el gobierno neuquinizate, y por otro lado la Libertad Avanza, que tendrá que también argumentar en qué sentido estas medidas que les estoy contando le hacen bien a Neuquén, si eso es lo que piensan realmente los representantes libertarios en nuestra provincia. Por buena parte del debate de aquí a octubre, para ver quién representa a Neuquén en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, va a pasar por estos temas que van exponiendo a unos y a otros y los van exigiendo a tomar posiciones sobre las conveniencias que la provincia tiene en cada uno de estos casos. Así que como para tener anotado, como para tener allí con lápiz negro, vaya tomando apunte allí de estos temas porque van a estar en la agenda de campaña de aquí a octubre. Ahora sí, con ese comentario arrancamos otro dato, nos metemos en las entrevistas del día. Bueno, hoy ya estamos con el diputado provincial, ingeniero Guillermo Monzani, diputado por Fuerza Libertaria aquí en la provincia de Neuquén. Por supuesto, vamos a hablar de un popurrí de temas, de lo que se está discutiendo a nivel legislatura, pero también de la provincia de Neuquén en términos generales, aprovechando la experiencia de Guillermo. ¿Cómo estás, Guille? Gracias por haber venido a Otro Dato. No, bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a este programa. Empezamos por el principio, legislatura, varios temas, arrancó el año movidita la legislatura, digo, algunos que dejó el gobernador en su discurso y en sus propuestas de inicio de sesiones y otros que se han ido incorporando, ¿no? Sí, algunos que, bueno, bien lo dijo en el inicio de sesiones, lo que más en vista cortito, digamos, tenemos es el proyecto de ficha limpia. Sí. Después está el otro proyecto también que anunció en la apertura de las sesiones, que también tomó estado parlamentario y va a empezar a ser discutido los análisis toxicológicos. Recordar que si bien lo presentó la gente de Unión de por la Patria ahora y la gente del PRO, nosotros lo habíamos presentado el año pasado. Sí. El año pasado por mes de entrada, pero bueno, no se le había dado tratamiento a fin de año. El año pasado fue bastante convulsivo para la legislatura, con lo cual ese tema había sido dejado de lado. Por otro lado, también el tema de la financiación, el fondo para vivienda, ¿no? Eso es un tema interesante para ser analizado profundamente, que creo que me parece que hay que dar una vuelta de tuerca como para eso transformarlo en un círculo virtuoso y no en un círculo deficitario que no se puede hacer absolutamente nada. Bien. Con los recaudados. Es decir, vos cuando tenés planes de vivienda que al día de la fecha pagan entre 500 y 4.000 pesos, ¿viste? Una bolsa de cemento, sí. Quiero recordar que está alrededor de los 10.000 pesos. No alcanza ni... sí, no tenés ni para empezar, digamos. No tenés ni para empezar. Entonces, en ese sentido, creo que son
son proyectos importantes para ser tratados y para poner en valor nuevamente. Vamos por este último. ¿Qué pasa con la política de viviendas en la provincia? ¿O qué pasó? Digo, más allá de que primero hay que decir que hay un montón de gente que no pagó las viviendas que le ofreció el Estado, pero al mismo tiempo siempre fue un problema de fondo para la provincia, ¿no? Desde las tomas en la ciudad capital hasta la carencia que hay hoy. Yo tengo la primera visión que tengo es que tenemos que desterrar la cultura del deme. Bien. Deme la casa, deme el gas, deme la cloaca, deme el agua. No, cuando yo te doy a vos ese concepto del dar, Sí. se lo estoy sacando a alguien. Alguien lo paga eso, y Sí. lo que realmente vale. Cuando yo te cobraba el litro de combustible más barato que un litro de agua, o cuando te cobraba el gas muy barato, o la luz era insignificante para el tipo que vivía en Barrio Norte, igual al que vivía en una villa, digamos, eso alguien lo paga, alguien lo termina pagando, lo terminamos pagando de alguna forma. Y lo mismo fue sucediendo con el tema de las viviendas. Es decir, yo recuerdo, y quiero contarlo esto, que cuando desaparece en la gestión de Sovich un poco se crea el ADUS, Sí. y se crea el ADUS como para hacerlo a través de los créditos hipotecarios. La municipalidad cometimos el error de un poco embarcarnos en eso en la ciudad por el tema del corrimiento del IPB, del IPBU, ¿no? Entonces construimos, me acuerdo en su momento, cerca de 700 y pico de viviendas, 710 o 720 de soluciones habitacionales, la 140, la 370, más la 90, más la 120, y logramos que se construyeron las casas. Tuvimos que echar mano al fondo de la ley 2615, ¿no? La de los renovaciones de contrato petrolero. Tuvimos que ir al Consejo Deliberante, que nos aprobaban la ordenanza por utilizar esos fondos para terminar esa casa, porque el gobierno nacional tampoco mandaba la plata, ni la plata para hacer la vivienda, ni la plata para terminar la casa. Conclusión, las casas esas hoy están pagando alrededor de 4.000 pesos mensuales. Claro. Es decir, entonces, bueno, entras en un círculo virtuoso, no hay forma. Creo que en ese sentido, en su momento, después del 2013, cuando nosotros le damos la tierra de lo que era la meseta, el foro de la meseta, que era organizaciones sindicales que las gestionaron bien, empezaron a hacer otro concepto, ¿no? A hacer un poco la obra por costa y costas, digamos, ¿no? Lo que costaba lo pagaban, atenuando el beneficio empresario, acotándolo. Bueno, se fue logrando en todas las zonas, para que la gente se ubique, toda la zona del polo tecnológico, eso no existía absolutamente nada hace unos años, y bueno, eso se fue poblando y la gente fue pagando los cordones cuneta, los servicios, y bueno, eso cambió la cultura del deme. Bien. ¿No? Creo que tenemos que llegar a esa cultura, digamos, que las cosas cuestan, que las tenemos que pagar. Que es un poco lo que permitió también la revolución del pavimento en la gestión Quiroga, Claro, ¿no? Es decir, yo, mira, eso lo encararía por otro lado, porque bueno, nuestra gestión hacía, digamos, era notable la falta de infraestructura en nuestra ciudad, y le imprimimos mucho. Era nuestro norte la infraestructura en nuestra ciudad. Asimismo, también te digo que los porcentajes de cobrabilidad eran muy bajos, porque por ahí la sociedad tenemos eso, ¿no? Los argentinos nos quejamos de lo que nos cobran los servicios. Ahora, cuando pagás o no pagás solamente pagás el 50% de la obra, porque habíamos decidido, y por ordenanza, que el 50% de la obra de pavimento la absorbiera la municipalidad, y el otro 50% te lo financiamos a una cuota de un dígito, y encima no pagás, ¿viste? La sociedad chito a la boca. Claro, ahí no dice nada, no vamos a hablar fuerte por cosas que nos descubren y tengamos que pagar. Claro. Bueno, yo creo que esa cultura, digamos, ¿no? De lo que me conviene, no me conviene, esa la tenemos que desterrar, porque alguien la termina pagando. Y si no es por ahorros fiscales que tenga el Estado, lo terminás pagando por Lo socializás, digamos. Exactamente. En algún punto lo gratis no existe. Entonces, no existe. Entonces eso ya está comprobado.
Y creo que esta nueva ley que manda el Ejecutivo va a ser importante como para cambiarle esa tipología, porque si vos pagás y pagás un precio más o menos razonable, lo que te conlleva un alquiler, vos con ese dinero podés ir guardándolo o invirtiéndolo y para hacer otros desarrollos inmobiliarios acá en nuestra provincia. Bueno, Mariano Gaido atinó con darle fuerza a los loteos, ¿no? Porque finalmente las casas aparecen cuando hay un loteo serio, un loteo con servicios, digo, es una posibilidad que evidentemente potenció el tema vivienda e incluso el gobernador dijo que lo va a tomar para el modelo provincial. Sí, fíjate, yo vuelvo a repetir, fijémonos, vayámoslo por la calle Soldi, sí, la avenida Soldi, eso les puedo asegurar hasta el 2019, 18, 19, que fue la primera entrega de terreno, ahí no había nada, pero absolutamente nada. Fíjense que en este lapso de 6 o 7 años, no sé qué la cantidad de casas, no las he contabilizado, pero 300, 400 casas debe haber, más la avenida, más el polo tecnológico, más el paseo del balcón, más plazas secas. Bueno, yo cuando escucho que el CAN quedó ya incómodo en ese lugar, claro, que era un lugar inhóspito para llegar hasta allá. Y las piletas de oxidación que habíamos hecho antes de la multivía, porque no había ni proyecto, todavía la multivía quedaba lejísimos, y fíjate vos que de golpe la tuvimos que correr, esas lagunas, y esas lagunas ya quedaron dentro del ejido viejo, digamos, porque la actual ahora ya se ha extendido, hay que volverlas a correr. Volvemos. Proyecto Vertido Cero presentaste en la legislatura, estás trabajando con eso. Bueno, entiendo que tiene que ver con que no contaminemos los ríos y que además aprovechemos el agua por segunda vez, ¿no? Obviamente, es lo que hacen todos los países, y acá es un poco señero está haciendo la provincia de Río Negro, por ejemplo, en localidades como Regina, que hacen ese mismo tratamiento. El tema de los tratamientos y de las plantas es que cuando vos terminás de hacer el tratamiento, que cuando fallan tirás crudo, quiero decir, y fallan muy a menudo las plantas, vos incorporás mucho fósforo y nitrógeno a los cursos de agua. Bien. Y ese fósforo y nitrógeno te hace que el crecimiento de algas, en los espejos de aguas, las algas cianóticas que te producen picazón, descompostura, es decir, vos contaminás los cursos de agua de otra forma por el aporte de fósforo y nitrógeno. Entonces, lo mejor es que ese aporte de fósforo y nitrógeno lo transformemos en pasturas o madera o forestación. Bien. Es decir, lo que están haciendo todo el mundo, que saquemos el volcado final, aunque sea ya con tratamiento, los cursos de agua. Bien. Y de esa forma vamos a preservar nuestros cursos y espejos de agua. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a quedar. Lo del petróleo será 30, 40, 50 años, pero el resto, digamos, la fortaleza grande que tiene la provincia de Neuquén es justamente el recurso, el agua. Eso que, digo, del río Neuquén se puede trabajar por gravedad tal vez, pero de lo que esté abajo, digamos, ya para entrar al río Limay hay que traerlo de nuevo con bombas. ¿Cómo se trabaja eso? Hay un proyecto, por ejemplo, lo de la planta tronador, que lo habían elaborado. No es un proyecto, es un anteproyecto que se había esbozado, digamos, lo producido el tronador, trasladarlo a la margen sur del Río Negro, ofrecérselo también a algunos propietarios de allá para el río y para la forestación. Pero no olvidarse que vos cuando pasás el río Limay o el río Negro tenés 2.300 kilómetros de desierto. Claro, ahí para regar, patear para arriba. Y lo vivo que somos, ¿dónde lo tiramos? Al río. Claro. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa... No deja de ser aquel concepto de algunos países que transforman la basura en un... No, obviamente, en energía. En un activo, digamos. Pues exactamente. ¿no? Esto no sería basura, pero sería agua ya utilizada, bueno, digamos. Ese agua la tenemos que reutilizar y bueno, en ese sentido, a eso apunta el proyecto, con un plazo de tiempo, porque no lo podés hacer de hoy para mañana. Claro. Yo propongo que entre ya en funcionamiento en el 2030, que todos los proyectos ahora nuevos para plantas, tratamientos cloacales tengan que ver con estas nuevas
hay que hacer lagunas y después drenaje, yo no haría, no soy partidario de las plantas, digamos, porque después el mantenimiento es muy complejo. Tenés que tener personal muy especializado por lo electromecánico, lo químico, ir a lo tradicional de las lagunas de estabilización y luego ese agua irá para regado. Entonces, esas cuestiones les pongo un tiempo y que los nuevos proyectos se contemple, digamos, no el volcado en los ríos. Bien. Entonces, en eso estamos trabajando. Invité a especialistas de la universidad y gente que tiene mucha experiencia, que estuvieron la semana pasada. Lo vamos a seguir tratando, seguramente tengo que hablar con la presidenta de la comisión para que ya empezar a ponerlo en la firma, porque vos bien sabés que hay ciertos proyectos que requieren el paso por varias comisiones, este requiere el paso por la B, por la A, en fin, como para ir dándole... Pero no parece un proyecto polémico en principio, digo... No, al contrario, es ganar, es ganancia. No, por eso digo, a la hora de juntar las voluntades no debería pasar algo raro. Fíjate vos que en uno de los especialistas que fui invitado hizo puso 3 ejemplos prácticos. Uno de los ejemplos, porque él hizo el estudio del río Neuquén entre el dique Ballester y la confluencia de los ríos. Otro estudio hizo sobre el lago Nahuel Huapi, otro sobre Marimenuco. Y vos ves el Nahuel Huapi con las fotos satelitales, un tema de una bahía, la planta de cloaca está volcando sobre el lago, realmente, te digo, es preocupante. Es preocupante. Ficha limpia, qué tema que se viene debatiendo hace mucho tiempo, ahora estaría por salir con están discutiendo algunas cuestiones de redacción, como se dicen, o de algunos artículos muy específicos para ponerse de acuerdo. Mira, hay algunos requisitos que nosotros hemos incorporado, obviamente nuestro bloque está a favor, lo hemos votado en el Consejo Deliberante, no hay impedimento para que lo votemos en ese mismo sentido, ¿no? Quiero aclarar que la ciudad de Neuquén ya lo tiene. Vos eras concejal cuando votaste a favor de ficha limpia. Ya tiene la sanción de la ficha limpia. En este caso, digamos, se incorporan los delitos dolosos, digamos, no los culposos, una serie de delitos dolosos que es el que lo contempla el Código Penal y bueno, los delitos con intención. Entonces, en ese sentido, digamos, se han incorporado y creo que en los próximos días vamos a tener un acuerdo de redacción y un poco somos de la idea, por lo menos la mía, es de tratarlo cuanto antes. Estuviste trabajando con un convenio, con la declaración de un convenio del Colegio de Arquitectos con una universidad. Sí, y los invitamos a la comisión, justo fue en el día de hoy, como para visibilizar. Yo cuando, por lo menos en mi parecer, detecto algunas cosas que pueden ser útiles para la sociedad, me parece, los invitamos, y con acuerdo de la presidenta de la comisión, en el sentido, digamos, que es bueno que nos cuenten a los diputados lo que pasa y se produce un ida y vuelta muy interesante, ¿no? Lo mismo la semana pasada cuando invité a las autoridades de la Facultad de Ingeniería, después terminamos a hablar de educación de una forma de mucha ida y vuelta. Pero esto tiene que ver con el primer colegio profesional que hace un convenio con la Universidad de Flores para resolver ciertos conflictos que tienen que ver con la arquitectura a través de la mediación y no que terminen en el ámbito de la justicia. ¿Por qué? De esa forma la justicia tarda, muchas veces llega muy tarde con los niveles de apelación y bueno, en esto se trata de que a través de y en la justicia siempre uno nombra un tercero, un representante, para que esos representantes se pongan de acuerdo eventualmente, pero esto son con los participantes que están en el conflicto, un poco que puedan llegar a ceder cada uno en su posición y resolver el conflicto de otra manera. Me pareció algo muy interesante como para que ciertos conflictos que se dan a menudo en el ámbito de la arquitectura y la ingeniería, donde existen en el tema de mano de obra mucha informalidad, que exista otro tipo de acuerdo e imponer, no imponer, empezar a tratar ese tipo de acuerdos sin recurrir a la justicia. Me parece de un avance notable. Hay otras provincias que lo están usando y con mucho éxito, y por otro lado te descomprime la justicia.
Siempre te llevo a este tema, pero a mí me interesa mucho escuchar tu opinión sobre lo que es conectividad, rutas, porque sos ingeniero, porque tenés experiencia en el área a nivel provincial. ¿Qué pensás de la política de conectividad terrestre que lleva adelante Figueroa? Porque bueno, el gobierno lo celebra como un récord, 600 kilómetros tienen previstos, cuando en la historia de la provincia se hizo algo más de 1000 kilómetros. Esto es lo que dice el discurso oficial del gobierno, pero a mí me interesa tu opinión como ingeniero, ¿no? Mirá, Sí. es lo que hay que hacer. Es decir, yo siempre lo digo, es decir, conectividad es un poco las venas del sistema productivo, es la aorta de nuestro sistema. Es como el sistema circulatorio, digamos. De nuestro sistema circulatorio. Entonces, la conectividad, en el término amplio, porque la conectividad no solo son rutas, sino la parte digital, las terminales aeroportuarias, en fin. Me parece que es lo que hay que hacer. Es decir, ya no hay tiempo como para... ¿Por qué es lo que...? No solo hay que hacerlo, sino ¿por qué hay que hacerlo? Hay que hacerlo porque Neuquén presenta particularidades en cuanto al crecimiento. Hoy lo charlábamos con el presidente del Colegio de Arquitectos. Neuquén, el concepto de planificación tiene que ser otro. No la planificación allá a largo tiempo. Tiene que ser una planificación dinámica. Con metas cortas, digamos. Claro, muy dinámica tiene que ser. Y revisadas ahí prácticamente online. Porque vos tenés un crecimiento del 30-35%, no te lo banca ningún proceso de planificación clásico. Claro, cuando terminás de escribir el diagnóstico ya es viejo. Ya es viejo. Sí. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo. Fíjate, a finales de la década de los 80, 89, 90, 91, creo que se inauguró la gran obra de cloaca que se hizo por Avenida Olascuaga. Teóricamente, Neuquén, ciudad, no iba a tener problemas por cloacas por 50 años. Pues, después se hizo la colectora del oeste, después se hizo la central, acá por el Parque Central, que va hasta Aluminé, y de Aluminé hasta la planta de bombeo, con caños grandes. Después se hizo la planta de Bardas Norte. Es decir, fíjate todo lo que se hizo después, y teóricamente todavía estaría en vigencia lo que se hacía en aquel proyecto, claro. Hasta los 2030 o 2040 no deberíamos haber tenido problemas. Bueno, todas esas cuestiones hacen que Neuquén vos tengas que tener una mirada distinta de lo que... Y encima venimos retrasados con la infraestructura, imagínate vos, y con un crecimiento muy veloz, el desafío se duplica. Claro. Entonces, si no haces esos 500, 600 kilómetros que dice el gobierno, estamos al horno mal. Pero además lo estamos, y esto te lo voy a sacar a vos porque lo dijiste el otro día en la radio, pero además lo aceleramos, porque si vos haces llegar una ruta al norte, lo que vas a fomentar es que mayor cantidad de población vaya a vivir allí, que se desarrolle la zona y te va a empezar una demanda nueva allí. Obviamente, ¿no? Yo siempre digo, y lo viví de chico y no tan chico ya como profesional, y siempre cuento los mismos ejemplos. El de San Martín de los Andes, que cuando llegó el pavimento explotó, y el de Villa Langostura, cuando llegó en la década, a finales de los 80, principios de los 90, llegó a Villa Langostura fue otro. Y cuando se terminó el pavimento entre el Siete Lagos, explota el Pibe, los campings llenos, en fin. Tiene otra dinámica, lo mismo que va a pasar con la Ruta 23. La Ruta 23 es como la 40 nacional, que es una ruta escénica, que vos saliendo de Junín te vas por ahí la 23, después se divide en 60, que es la 60, que es la que va a Muy Malal o al Tromen, y después ahí en el puente sobre el río Litranes, ahí me mataste. No, el Litrán no, el puente sobre el río Malleo. Ah, Malleo, bien. Ahí tenés la 23 que te llega hasta Aluminé, Pegüeña, y seguís la 23 te llega hasta la 242 que es Pinoachado. Imagínate que atás el paso Lanín, del volcán Lanín, atás el de Icalma y atás el de Pinoachado. Fíjate la potencialidad que le das a esa zona. Es brutal. Y después que sigamos al norte, pues, a través de que llegues, en vez de ir por la 242 y seguir por la 40 para Zapala, te vas para la zona o bien de Copahue, que esa también hay que repavimentarla, o bien te vas para el norte por la 40 a Chosmalal y después al Cholar y después te vas a Pichachén, tener otro
otro lugar de paso con Chile, de integración con Chile, eso va a ser Eso se desarrolla solo. Fenomenal, sí, porque cuando vos terminás de desarrollar la conectividad, va la demanda del turismo, va el que hace las cabañas, va el que pone el restaurante, va el de la estación de servicio, en fin, va de otras actividades que tienen que ver con el servicio que me parece que la misma producción, que te favorece el transporte, entonces eso hace que la actividad en toda nuestra provincia crezca en forma importante. Es un círculo virtuoso, pero exigente al mismo tiempo, porque de eso totalmente. van a nacer nuevas demandas en cada una de las localidades. Guille, antes de despedirte, te quería preguntar alguna de política. ¿Qué es esta fuerza libertaria aquí en la provincia de Neuquén? Justamente, mira, yo veo que siempre me lo preguntan y digo lo mismo, ¿no es cierto? Son los conceptos que hicimos durante nuestra gestión de Horacio Pechi Quiroga: superávit fiscal, déficit cero, Estado pequeño, y con el excedente invertirlo en obras públicas, que es lo que nos diferencia quizás a nivel nacional, que nosotros creemos que la obra pública la tenemos que... Si no hace la provincia, la 23, ¿quién te cree que la hace? Si no la hace la 7, la provincia a través de empresas, ¿quién te cree que la hace? ¿Viene un privado a hacerlo? Vos tenés que... Yo escucho muchas veces que se habla de peaje, y peaje lo tratan como si fuera la solución mágica, pero el peaje sirve cuando vos tenés altos volúmenes de tránsito. Es decir, si vos me decís todo el cordón bonaerense, donde tenés 250.000 vehículos por día, entonces vos tenés un cúmulo de dinero que hace que vos puedas desarrollar con obras de producto de lo recaudado. Vos con lo que tenés ahora, los volúmenes de tránsito de 20.000, 30.000, no te mueve el amperímetro. Lo único que te sirve es para el bacheo, pintura, señalización y no más. O sea que le das lugar a lo público, ustedes le dan lugar a exactamente. Hay cosas que la tiene que hacer lo público, si no, no te la hace el privado. ¿No? Lo mismo una planta de agua y cloaca en una localidad del interior, que te la va a hacer. Entonces, esas cuestiones, y cuando digo muchas veces, yo escucho ¿cuál es la vaca sagrada del gobierno? No, hoy tuvimos superávit fiscal. Hoy déficit cero. Nosotros durante 20 años lo hicimos eso. Y perdimos las elecciones por 4 veces. No alcanza con eso. Y con ese discurso, mostrando a la sociedad, perdimos las elecciones al gobernador 4 veces seguidas. Es decir, aparentemente la gente dijo, bueno, estos muchachos en su momento tenían razón, era por aquí, ¿no? Claro, pero se tiene que materializar en algo más. Claro, ¿no? Para mí se tiene que materializar en cuestiones concretas. Obviamente que hay que normalizarla, nadie está en desacuerdo de eso, normalizar la macro, ¿no? Obvio que no. Pero me parece que el país productivo necesita otro tipo de herramientas. ¿Qué vamos a hacer con los trenes? Dame una definición. ¿Qué vamos a hacer con la conectividad, con la ruta? Yo siempre digo, venir acá a Neuquén está aislado. Venir por la 151, parece que la hubieran bombardeado, hubiésemos estado en Ucrania, participado Ucrania-Rusia, parece que cayeron algunos misiles ahí. La ruta del nunca jamás, la 22, que no estando inaugurada ya está huellada por el exceso de peso de los camiones que transportan arena de fracking. No ponen el Eureste, ya está huellada, ya está rota. Bueno, todas esas cuestiones. Entonces, venís por el norte, no podés venir por el norte, venís por el este, no podés venir por el este, si venís por el sur, por la 40, del Bariloche para allá está destrozada, de Chosmalal para allá está complicada. Entonces, esas cuestiones las tenemos que ver. ¿Qué vamos a hacer con eso? Neuquén creo que va a ser una de las pocas. Es muy fácil, ¿no? Que se le hagan cargo las provincias. La única creo que, y no sé, creo que Córdoba también de encarar algo de eso, claro. O si no, que traspasen el impuesto a los combustibles, que le corresponde acá. El impuesto a los combustibles en su origen fue creado como para, conjuntamente con la creación de Vialidad Nacional para la ruta, para el sistema vial argentino. Entonces, hoy vos ves la torta de ese impuesto, la mitad te lo saca el ANSES. Un 10% el Tesoro Nacional, otro poco el Fondo Conurbano y otro poco era de Obras Hídricas. Y te quedaba el 42%. La mitad
iba para Vialidad Nacional. Y la otra mitad, 22% restante, era 22% restante dividida en 24 jurisdicciones, que son las provincias. Si Vialidad se retira de esto, por lo menos que devuelva la plata de los impuestos. El 22% restante y se lo dé a las provincias, que se encarguen de eso. Pero eso me parece lo lógico. O bien, como hizo la provincia de Córdoba, con esto tan vilipendiado tasa vial, Córdoba fue la primera que utilizó esa tasa vial. Lo plantó para suplantar lo que dejaba Bono Claro, Nación. en un fondo fiduciario, hoy anda a Córdoba. Anda a Córdoba y después me contás. Tienes puente 10 veces de complejidad de la Rinconada, ya terminado. Rutas doble vía que van, que vienen. Ahora están encarando la de Córdoba a San Francisco. La de Córdoba a Río Cuarto ya está hecho. La de Altas Cumbres está hecho. Lo que va a la zona del Valle Calamuchita está hecho en doble vía y con unos puentes Córdoba, increíbles. Entonces, digamos a la sociedad lo que pasa y de dónde vienen los recursos y por qué hay que hacer ciertas cuestiones. Pero muchas veces en esto, que no sabemos los impuestos dónde van, yo siempre digo que a nosotros en parte nos fue bien por la recaudación en nuestras gestiones porque la gente veía que volvía en un mejor vivir para la... Tiene que ver algo concreto, tangible, que diga, bueno, estar bien de guita sirve para esto, digamos. De cobrabilidad entre el 70 y pico y el 80%, que hoy se sigue manteniendo, por suerte. Pero, bueno, el vecino veía dónde iba dónde se ponía el dinero y cómo avanzaba la ciudad. Pero vos cuando pagás y no ves dónde no están las cuestiones, ni salud, ni educación, ni en seguridad, bueno, estamos complicados. Guillermo Monzani, diputado, muchas gracias por haber venido a 24/7, como siempre un placer. Gracias. No, el agradecido soy yo, que tengan muy buenas noches. Gracias. El diputado Guillermo Monzani, de Fuerza Libertaria, aquí pasó por Otro Dato, por 24/7, canal de noticias. Hablamos de todo un poco, como ustedes acaban de escuchar. Vamos a la primera tanda de Otro Dato y ya venimos.